porque los que somos lavados con la sangre de Cristo somos verdaderamente los que estamos inscritos en el libro de la vida. Quisiera compartir un mensaje corto de la palabra de Dios, porque aquí vamos a hacer como cuando llevamos prisa en el carro, ¿verdad? Vamos a un lugar y tenemos que meter el acelerador un poquito, porque si no, no llegamos. Amén. Quisiera hablarles de un pensamiento que yo le he puesto por tema: una luz en la cárcel de oscuridad. Y yo creo que no es casualidad el tema, porque estaba escuchando el testimonio de nuestra hermana, que dice que ella encontró vida después de estar en la cárcel, ¿verdad? Prácticamente en la oscuridad, porque la cárcel es oscuridad. Quisiera hablarles de este tema. Dice la Biblia que Pablo y Silas y sus compañeros fueron a la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad de Italia, de Roma. Dice que fueron con el propósito de ir a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Y cuando fueron a ese lugar, se pusieron a la entrada de la puerta de Filipos. Pablo, como siempre, con el propósito de tratar la manera de predicar el evangelio de Jesucristo, como lo hace cualquier hijo de Dios, se puso a la entrada de la puerta y él observó a las mujeres que venían a la oración. Como siempre, las mujeres buscando a Dios primero antes que los hombres. Amén. Y dice que observó y se puso a predicar. Y Dios le abrió el corazón a una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura y que adoraba a Dios, pero que todavía no había aceptado a Cristo. O sea, ella adoraba a Dios, era temerosa de Dios, pero le faltaba aceptar a Cristo. Y dice que cuando escuchó hablar a Pablo, Dios tocó el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo predicaba y decía. Y Dios le tocó el corazón de tal manera que se entregó ella con toda su familia, se bautizó y toditos se entregaron al Señor. Y el apóstol Pablo se ganó una familia para Cristo. Amén. Pero todos nosotros sabemos que cuando uno le sirve al Señor, cuando un siervo, una sierva de Dios le sirven al Señor, el enemigo no va a estar contento. Una familia que se encuentra con el Señor, que es salva, que es libre, que es sacada de las garras del enemigo, el enemigo no va a estar contento. Siempre va a tirar para atrás. Porque aquí estamos en una batalla, en un pleito, como cuando se meten dos boxeadores al ring. Uno tira y el otro tira, y el que no tira, pues pierde. Y nosotros estamos peleando contra un diablo que no está maniado, ¿verdad? Él tira. Hay una guerra día y noche con los hijos, contra Dios, contra los hijos de Dios. Y dice que Pablo, después de que se ganó esta familia, esta mujer le dijo: si ustedes juzgan que yo le he sido fiel al Señor, al haberlo aceptado y adoro a Dios y le soy fiel al Señor, quédense en mi casa. Y les dio posada y se quedaron ahí, porque esta mujer quería bendecir a los hombres de Dios, quería todo lo que era de Dios, y les dio posada en su casa. Y ellos se quedaron ahí. Y como siempre, Pablo iba hacia la oración, porque el hombre de Dios siempre tiene que ir a la oración. No solo el hombre de Dios, porque cuando decimos hombre estamos diciendo mujer también. Todo el que es hijo de Dios tiene que acudir a la oración. Pablo dice que acudió con Silas y con sus compañeros a la oración. Y cuando el enemigo se enoja, si tú siempre estás acudiendo a la oración, no importa que el diablo se enoje, porque hay victoria en Cristo Jesús. La oración es como una protección, la oración es una cobertura, la oración es la garantía del cristiano. Amén. Si tú oras, no hay diablo que te toque, no hay demonio, no hay infierno que llegue. ¿Por qué? Porque estás poniendo las cosas en las manos de Dios. Y Pablo dice que oraba y fue otra vez a la oración. Y cuando fue a la oración, dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba mucha ganancia a sus amos cuando ella adivinaba. Entonces, aquí empezó el problema para Pablo y los siervos de Dios. Como te repito, el diablo va a tirar para atrás. Dice que empezó esta muchacha a gritar y a dar voces, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Aparentemente no estaba diciendo nada malo. Estaba diciendo una gran verdad, porque ciertamente Pablo y Silas eran hombres de Dios, pero no era
de Dios que este espíritu de adivinación los delatara, los anunciara, porque en esos tiempos había persecución a todo el que predicaba a Cristo y los podían prender y hasta quitarles la vida. O sea que prácticamente el espíritu de adivinación dentro de la muchacha lo que estaba haciendo era anunciándolos para que los mataran prácticamente. Entonces yo te voy a decir algo. Cuando el enemigo a veces dice una verdad, es para salirse con la suya. El diablo es padre de mentira, como dice San Juan 8:44, y cuando habla verdad, de suyo habla de pura mentira, porque ha sido desde el principio un padre de mentira. El diablo dice una verdad cuando le conviene, porque a Jesucristo le citó la Biblia, y era verdad. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y era una verdad, pero se estaba saliendo del orden. Cuando el diablo dice una verdad, es porque se quiere salir con la suya por el otro lado. Así que no le creas todo lo que tu mente te dice, porque hay una voz que se parece a la de Dios, pero es la del diablo. Ten cuidado cuando digas que Dios te habla. A veces es Satanás hablando. ¿Cómo podemos descubrir que la voz de Satanás es la que está hablando? Por el final. Por el final, porque todo lo que es para destrucción, todo lo que es para muerte, todo lo que es para fracaso, todo lo que es para negativo es de Satanás. Pero todo lo que es para buen nombre, para edificar, para exhortar y consolar, es de Dios. Porque Dios nunca quiere el mal para sus hijos ni para nadie. Amén. Y dice que este espíritu de adivinación delataba a estos siervos. Y llegó un momento de que dice que como lo hacía por muchos días, este espíritu de adivinación dentro de esa muchacha, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Lo hacía por muchos días. Te quiero decir algo. El diablo tiene una virtud que ojalá que nosotros la tuviéramos. Él es insistente. Todos los días él trataba usando a la muchacha para delatarlos, para que los mataran. El diablo siempre está insistiendo. Y si hay una cualidad que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene, es que él insiste. Él insiste y es el más necio de los necios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más necios que el diablo todavía, pero para lo de Dios. Hay que ser necios para lo de Dios. Hay que ser tercos, pero para buscar a Dios. Hay muchas veces quienes son tercos, pero para las cosas que a Dios no le agradan. Y el diablo estaba insistiendo por muchos días. Llegó un momento que el apóstol Pablo se enojó de que tanto los estaba delatando y se volteó y le dijo al espíritu que tenía esa muchacha, el espíritu malo de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas afuera de ella. En otras palabras, Pablo le dijo: en el nombre de Jesús te mando que te pares, que salgas, que ya no me sigas delatando, que ya no me sigas obstaculizando lo que yo estoy haciendo para Dios, que ya no sigas estorbando la palabra de Dios, que ya no sigas estorbando el mensaje de Dios, que ya no me estés buscando mi caída para que nos maten y nos corten la vida, porque me eres tropiezo. Te mando que salgas. Se te acabó la fiesta, en otras palabras. Porque cuando un siervo de Dios menciona en el nombre de Jesús, se le acaba la fiesta a Satanás. El poder de Dios va en contra del poder de las tinieblas. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación que era obstáculo para el camino de Dios. Porque todo lo que es espiritismo, brujería, hechicería, todo lo que es poderes antagónicos de las tinieblas, todo lo que es poder del infierno, que no es poder de Dios, obviamente es poder del infierno y va en contra de Dios. Pero todos esos poderes infernales no van a poder en contra del poder de Dios. Porque en 1 Juan 4:4 dice: más poderoso es aquel que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y Pablo, que tenía a un Dios poderoso, al Todopoderoso adentro, le dijo: en el nombre de Jesús, sal afuera de ella. Porque en el nombre de Jesucristo, Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Si hay demonios que obstaculizan la obra de Dios, en el nombre de Jesús se tienen que ir afuera. Y dice que el demonio en aquella misma hora que Pablo lo reprendió, que le dijo: sal afuera de esta muchacha, espíritu de adivinación, salió el demonio. Porque con el poder de Cristo todo se puede, no hay tinieblas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero cuando un siervo o una sierva de Dios utilizan el nombre de Jesús para echar fuera el infierno, para echar fuera los demonios, para reprender las cosas que no le agradan a Dios, que están en contra de Dios, el diablo se va a enojar nuevamente. Porque al diablo no le gusta que lo reprendas. Al diablo no le gusta que lo reprendan.
Porque y muchas veces él se va a ir, pero va a volver otra vez. A Jesús lo tentó varias veces en San Mateo 4. Cuando le decía escrito está o lo reprendía, el diablo volvía otra vez. Imagínense, si volvía con Jesús, ¿cómo no va a volver con nosotros? Yo he escuchado siervos de Dios que dicen, yo reprendo al diablo una vez y a mí nadie me gana, yo soy siervo de Dios, tengo el poder. Pero ¿saben qué? Con Jesús le volvió a regresar el diablo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el diablo también tiene poder. Amén. Pero nosotros dice que somos más que vencedores y tenemos más poder en el nombre de Jesús. O sea, Él tiene poder, pero nosotros tenemos más poder que Él. Amén. Y dice que el apóstol Pablo le desagradó, lo reprendió y se enojó el diablo. Como le repito, se enojó el amo de esta muchacha, porque esta muchacha como que era sirvienta y tenía un amo. Y cuando ella adivinaba, ella cobraba dinero y el que se favorecía era su amo, ganando mucho dinero. Y cuando este amo vio que el apóstol Pablo reprendió a ese demonio de adivinación, ese espíritu de adivinación, se le acabó la fiesta de los negocios al amo. Y ya no iba a tener ganancia, porque ya era libre, ya no podía seguir adivinando. Y cuando ya no pudo hacerlo, ya no tuvo trabajo, ya no pudo seguir en ese camino, en esa vida. Entonces los amos de ella se enojaron y la emprendieron contra Pablo, contra Silas, contra todos los siervos de Dios y los fueron a acusar entre los magistrados, ante el foro, ante las autoridades y les fueron a levantar un gran falso. O sea que ellos no fueron a decirle a los magistrados, miren, fíjense que se nos acabó el negocio, se nos acabó por lo cual nosotros nos estábamos favoreciendo, se nos acabó eso. Ellos no dijeron la verdad, ellos fueron a decir que ellos eran judíos y que estaban pervirtiendo la ciudad de Filipos, que estaban en contra de las costumbres de los romanos. Le levantaron un tremendo falso, porque ¿sabes qué? Cuando el diablo no te puede detener, cuando el diablo no te puede parar cuando lo reprendas, cuando el diablo no te puede parar cuando ganes familias para Cristo, cuando el diablo ve que tú usas el nombre de Jesús, cuando el diablo ve que tú tienes uno más poderoso que él mismo, el diablo viene y va a hablar mal de ti. Porque como no puede por ningún lado, entonces inventa algo. Así es, Satanás es un cobarde. El diablo es un cobarde, se inventa algo. Pero sabes una cosa, aunque se invente lo que se invente, en el nombre de Jesús, él es destruido. Porque las puertas del Hades, como lo repito, no prevalecen contra la iglesia de Jesús. Amén. Total, dice que los prendieron. Dice que el pueblo se volvió contra ellos por causa de estos amos que los pusieron en mal. Los agarraron y los magistrados le rompieron los vestidos. Y dice que ordenaron que los metieran a la cárcel de más adentro, donde estaba más oscuro. Se querían asegurar que jamás salieran de ahí. Y empezaron a azotarlos con varas. Y los golpearon. Y los pusieron en el calabozo de más adentro, lo más profundo. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de los que le sirven a Dios. Pero que el Señor los reprenda. El diablo te quiere meter hasta lo más profundo del desánimo. El diablo te quiere mandar hasta lo más profundo del desaliento, que es una cárcel. El diablo, tú podrás decir, yo no he estado en ninguna cárcel. Pero como decía nuestra hermana, hay cárceles de tristeza, hay cárceles de decepción, hay cárceles de celos, hay cárceles de vicios, de drogas, hay cárceles de prostitución, hay cárceles de yo no creo en nadie, hay cárceles de a mí todo el mundo me ha fallado, ¿cómo voy a confiar yo en alguien? Pero Cristo no falla. Hay muchas cárceles que pueden llegar a tu vida. Está la cárcel del desánimo. No, ya no puedo, he intentado muchas veces y no puedo. ¿Cuál es tu cárcel? ¿A dónde el diablo te ha mandado en lo más profundo del calabozo, de más adentro, como mandó a Pablo y Silas? Dice que los mandó a lo más profundo. Pero yo te voy a decir algo. Cuando el diablo se inventa algo y te acusa en falso y provoca que te manden en la cárcel más profunda, donde ya estás encarcelado, atado y te tienen custodiado, ya no puedes salir y es injustamente, y Dios del cielo ve que es injustamente, Dios te va a sacar de ahí. Porque Dios dice en Lucas 4:18 que Jesús vino a liberar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os haré libres. El Señor nos llamó a libertad porque Él es nuestro libertador. Y dice que allá estaban estos hombres, Pablo y Silas, en la cárcel de más adentro. Pero cuando el diablo te hace algo feo y horrible, el Señor tiene un plan.
Porque Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo y Silas y los compañeros de ellos habían sido llamados a predicar el evangelio. Por lo tanto, como fueron llamados, tenían el respaldo de Dios. Y el propósito de Dios estaba sobre ellos. Y no iba a haber diablo que iba a interrumpir el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Dios te ha llamado a ti, Efesios 1:4. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuese su hijo, para que fuese su siervo, para que fuese sin mancha y sin arruga delante de Él, para que cumpla su plan a lo que fuiste hecho y llamado. Y el diablo sabe que Dios te llamó. Y el diablo te va a querer destruir. Pero sabes una cosa, el diablo no va a poder destruir el plan que Dios tiene con tu vida, porque todo va a obrar para bien. Tenemos el ejemplo de José en la Biblia. Dios tenía un plan y un propósito con él. Todo aparentemente era en contra del plan y el propósito que Dios había planeado para su vida. Serás gobernador de Egipto, serás un gran líder sobre tus hermanos, sobre todo el pueblo. Y nada se estaba cumpliendo. Todo lo llevaba en contra aparentemente. Todo estaba en contra. Pero el plan de Dios allá estaba trabajando. Aunque todo parezca en contra, el plan de Dios está trabajando para tu vida, aunque tú no lo veas. Porque las huellas, las 4 huellas, no se miraban. Pero cuando miraron 2 huellas, era que el Señor lo iba cargando. A veces las huellas no se ven. Y el Señor te va a ayudar. Dice que el Señor envió un gran terremoto a la cárcel. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Una luz resplandeció en la cárcel. Y todo se llenó de tinieblas, pero había una luz, la luz de Dios. Aunque todo esté en tinieblas, la luz de Dios va a estar ahí. Aleluya. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Y Dios está con nosotros. Y dice que ese terremoto lo envió Dios, sacudió las cárceles, se les cayeron las cadenas, se les rompieron. Y los sacó Dios de la misma cárcel con un milagro poderoso. ¿Sabes qué? Aunque el diablo te tenga en lo más adentro, en la cárcel más profunda, Dios va a hacer un milagro. Porque tal vez la ciencia no ha hecho un milagro por ti. Tal vez los médicos no han hecho un milagro por ti. Tal vez el hombre no ha hecho un milagro por ti. Te han hecho promesas falsas. Nadie ha hecho nada por ti. Tal vez ni tú mismo has podido hacer nada por ti mismo, menos otra persona. Pero Dios hace un milagro cuando Él ve un corazón contrito y humillado y un corazón dispuesto. Es lo único que quiere. Dios no te pide que seas graduado de la universidad. No te pide que tengas títulos o que seas de una familia renombrada. Dios solo te pide, hijo mío, dame hoy tu corazón. Moisés no podía hablar y fue a liberar al pueblo. Moisés era de lo más insignificante que pueda haber. Era el hombre que nadie hubiera creído que Dios lo usara a él. Y a él lo usó para liberar al pueblo, sacarlo de Egipto. Porque lo más insignificante busca a Dios para avergonzar a los que se creen mucho. Porque la gloria se la va a llevar el que está allá arriba. Amén. Aleluya. Si tú te sientes que ya te destruyó el enemigo, es mentira. Es mentira porque Dios todavía está contigo. Dios todavía te saca de la cárcel. El Dios que predicamos aquí, el Cristo vivo, todavía salva, todavía sana, todavía bautiza, todavía viene pronto, todavía rompe cadenas, todavía rompe yugos, da vista a los ciegos, sana enfermos, limpia leprosos, todavía resucita. Hay gente que dice, Él resucitó a Lázaro, pero hoy no puede resucitar. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quieres que te diga algo, aún sus siervos fallan. Dijo Elías, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y le dijo Jehová, no te equivoques, Elías, tengo 7,000. Si tú no me quieres servir, yo tengo 7,000. Si tú piensas que los milagros ya se acabaron, es cuando más los va a hacer Dios. Aleluya, para callarnos la boca, porque Dios sigue siendo Dios, aunque no esté el ser humano aquí liderando. Dios es Dios. En el Antiguo Testamento Él enviaba ángeles, Él enviaba cualquier cosa para hacer cualquier cosa. Él usa cualquier cosa. Usó la quijada de un asno para matar a los filisteos. Usó una piedra con una honda para matar al gran gigante que nadie podía con él en Israel, con David. Usa cualquier cosa el Señor. Dice que el Señor vino del pueblo más pequeño de Judá, donde no se había levantado nada bueno. De ahí salió el gran león de la tribu de Judá. Porque donde no hay nada, ahí es donde aparece algo cuando Dios quiere. Aleluya. Dios te puede sacar de la cárcel. Hoy es tu día.
Hoy es tu oportunidad. Todo lo puede hacer Dios. Todo lo va a hacer Dios. Pero si tú le das chance, le permites a Él. Si tú no le permites a Él, pues Él no va a hacer nada. Pero si se lo permites, si tuvieras fe como un granito de mostaza, Él no quiere que tengas una gran fe como para abrir un mar como Moisés. Dios ocupa una fe pequeñita, pequeñita, porque esa pequeñita va a ser un gran árbol. La semilla de mostaza es la más pequeñita, pero cuando crece es la más grande. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que creas en un Dios, aunque sea con lo más mínimo, créele a Dios y tú vas a ver cómo va a crecer esa semilla. Y cuando menos lo sientas, vas a ver que el milagro ocurre. Aleluya. Esta es la palabra que traía para ustedes en esta mañana. Amigo, acepta a Cristo. Si estás desanimado, tu hermano, tu hermana, hombre, mujer, entrégate a Cristo porque Él es bueno. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué linda y hermosa palabra. Así es. El enemigo no se da por